Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow de Panamá 507 en la casa. Vamos a hacer hoy el resumen del día 2 de lo que viene siendo tanto la Copa América como la Copa Oro y el Mundial de Clubes de la FIFA. El primer Mundial de Clubes, también celebrado al mismo tiempo en los Estados Unidos. Parece que no hay más nada que hacer en el mes de junio que hacer dos torneos en el mismo país, haciendo alarde de Estados Unidos de capacidad de estadio y de mucha logística, a pesar de lo revuelto que está Estados Unidos en estos momentos. Una locura. Está pasando de todo en Estados Unidos en estos momentos. Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Y hablando de todo un poco, ayer, entrando ya con la fecha 2, el Al-Ahly, ¿verdad?, se enfrentó al Inter de Miami de Leo Messi y quedó 0-0. Y en el mismo grupo se enfrentó nada más y nada menos que Palmeiras y Porto, que también quedó 0-0. Y ahora vamos a ver las posiciones de cómo está eso, porque sin goles se ha ido el grupo de donde estábamos hablando de Leo Messi y su Inter de Miami. Donde sí hubo goles fue en el partido del Bayern Múnich contra el Auckland City, equipo que viene de Nueva Zelanda, que es la capital Auckland. Y aparte de que es un equipo modesto, también es un equipo amateur. Muchos de sus jugadores se dedican a otras profesiones, no solamente al fútbol. Y aquí están los goles de Kingsley Coman al 6, luego vino Sacha Boey al 18, después al 20 Michael Olise, y luego al 21 nuevamente Coman mete otro gol. Estos fueron 10 goles, 10-0. Me voy a cansar de decirlo, ¿verdad? Thomas Müller al 45 y al 45 más 3 nuevamente Michael Olise. Luego después vino un gol de Jamal Musiala al 67, nuevamente Musiala al 73, nuevamente Musiala al 84, hat-trick. Y el último gol lo mete Thomas Müller al minuto 89, 10-0, una paliza que pone a pensar a muchas personas de cómo es el proceso de la clasificación de los equipos, porque hay muchos equipos que hubieran dado una mejor batalla sin duda que el Auckland City. Entonces ya queda esa duda de que si siempre va a venir un representante de Oceanía y le van a meter una churria de goles, pues hay que evaluar cómo debe ser esa clasificación, ¿verdad? Seguimos viendo aquí más resultados. Paris Saint-Germain, por ahí van a decir que el calor, que no está acostumbrado el Atlético de Madrid a jugar con semejante ola de calor, pero por favor, estamos ante el Paris Saint-Germain, que sufrió el mismo calor que el Atlético de Madrid, dos equipos europeos que estaban hoy, eso sí, bajo 32, 34 grados de calor, pero la sensación de humedad era inmensa. O sea, había mucha humedad, la gente sudaba hasta debajo de la lengua, sudaba, una locura. Y pareciera que hacía más frío en el lado del PSG, que le ha ganado 4-0 al Atlético de Madrid, mostrando por qué el PSG ganó la Champions League hace 15 días nada más. Fabián Ruiz Peña al 19, Víctor Ferreira al 45 más 1, Seny Mayulu al 87 y Lee Kang-in de Corea del Sur de penal en el 90 más 7. 4-0, 90 más 7. También me llama la atención tantos minutos, ¿verdad? Una tarjeta roja para Clément Lenglet, doble amarilla, la última por reclamar. ¿Qué te parece, Lenglet? Papelón. Qué bueno que el Barça se deshizo de ti, Lenglet. Aquí un poco de las estadísticas, los remates claramente dominado en todos los ámbitos. Dominado totalmente el equipo del Atlético del Cholo Simeone, que yo creo que su tiempo ya está llegando a su final. Digo, eso es lo que haría yo. 11 remates al arco contra 1, 75% contra el 25%. La bola fue del Paris Saint-Germain, no la quería tampoco el Atleti. 818 pases, 276 por parte. Este fue llamado a ser el partido del día y terminó siendo un partido de un solo lado. El otro partido fue el Palmeiras contra el Porto, que ya te dije que quedó 0-0, pero hubo oportunidades de ambos bandos. Palmeiras dominó, pero no le alcanzó, quedó 0-0.
Y en el último partido, un estrecho partido, Botafogo, señores, le gana 2-1 al Seattle Sounders, 2-1. Y esto es lo que ha pasado el día de hoy. Vamos a lo que son las posiciones de la Copa Mundial de Clubes. Y tenemos que en el grupo A, Al-Ahly, Porto, Palmeiras y el Inter de Messi, todos tienen un punto y todos están empatados. Parejito el grupo, parejito. Vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha. Paris Saint-Germain, uno ganado ampliamente. Botafogo ganó también. Perdió el Seattle Sounders y el Atlético Madrid. Vamos a ver si el Atlético Madrid, que es llamado a ser el segundo clasificado, no comas cuento, aquí es llamado a ser el siguiente clasificado, sin duda, el Atlético Madrid detrás del Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué hace el Botafogo. Ya ganó y le mete presión al Atlético de Madrid. Grupo C, Bayern Múnich, súper sobrado. Mañana veremos, Dios primero, al Benfica con el Boca Juniors. Qué partidazo, Boca contra Benfica. Dos grandes, dos grandes. Boca más grande en historia, por supuesto, que el Benfica. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque hay que jugar los partidos. Y los demás grupos están todos a la expectativa. Vamos a ver cuando juegue el Real Madrid, también cuando juega el City, cuando juega el Dortmund, cuando juega el River Plate, el Inter subcampeón, el Chelsea, el Flamengo, el actual campeón de la Libertadores. Vamos a ver qué pasa. Y este mundial promete. Ahora nos vamos a la Copa Oro. Y ahorita mismo, aunque usted no lo crea, señores, tengo el resultado 3-2 a favor de Surinam sobre Costa Rica. Que se prepare Panamá en las eliminatorias. Arabia Saudita sorprendió y le ganó a Haití 1-0. Estados Unidos le metió cómodamente 5-0 a Trinidad y Tobago. México le costó 3-2. ¡Qué locura! Y mañana juega Panamá. Todo eso aquí en tu canal. También juega Jamaica contra Guatemala. No te lo pierdas aquí en tu canal. ¿Cómo están esos grupos de las posiciones actualmente? Pues tenemos que en el grupo A, Surinam, que está ganando, estaría quedando empatado en el primer lugar, incluso por goles, con México, Costa Rica, sorprendentemente. Aquí nada más pasan dos, Costa Rica perdiendo, queda de último, igual que República Dominicana. En el otro grupo, Canadá, Honduras, Salvador y Curazao por jugar. En el otro grupo tenemos a Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe por jugar. Y Estados Unidos, Arabia Saudita, Haití y Trinidad y Tobago, pues ya está definido. Estados Unidos primero, Arabia Saudita segundo. Yo creo que esto va a quedar así, salvo cualquier cosa. Haití de tercero y de último lugar Trinidad y Tobago. Todos a las expectativas de qué pueda pasar en los siguientes partidos. Atención, esto se viene bueno. Copa Oro. Y espero que te haya gustado el resumen y nos vemos en el próximo resumen.